Hola, yo soy Caroline Figueroa y esto es La Píldora. De hecho, una píldora bien especial porque vamos a hablar del 25N, que es el Día de la No Violencia contra la Mujer, y para eso hemos decidido unirnos con... Somos Jacarandas. Yo soy Laura Gutiérrez, coordinadora de movilización. Y yo soy Gabriela Benjumea, del equipo de comunicaciones. ¿Cómo vamos a hacer esta fusión? Esto es un experimento, un laboratorio. ¿Qué trae para hoy Jacarandas? Bueno, yo creo que podemos hablar como de un panorama general de algunas cifras de feminicidios, desapariciones que incrementaron este año. También hablemos un poco de cómo ha respondido el gobierno frente a esto y otros hitos internacionales bien interesantes que nos dicen mucho de por qué se perpetúa la violencia machista. De este lado de la píldora vamos a reflexionar un poco en torno a cómo está la conversación con respecto a la cultura de la violación. Hay gente que sigue hablando de la cultura de la violación como si fuera un mito, como si fuera algo así como el cambio climático, que aunque se está quemando todo y nos estamos inundando, siguen negándolo. Pero ese es otro tema, no me voy a desviar, entonces traigo dos momentos de viralidad globales. El primero tiene que ver con un video que les voy a compartir para que las tres reaccionemos a esta belleza de video. Hey bitch, we control your bodies. Guess what? Guys win again, okay? Men win again. And yes, we control your bodies. It's your body, my choice. And men, women again. Men win again. There will never, ever be a female president. Never. There will never be a female president, ever. It's over. Glass ceiling? Dude, it's a ceiling made of fucking bricks. You will never break it. Your stupid face keeps hitting the brick ceiling. We will keep you down forever. You will never control your own bodies. You will never be the president of the global empire. Ok, es una mofa total contra una serie de reivindicaciones feministas con un tono bastante desagradable, pero cuéntenme ustedes qué opinan de este video. Yo creo que algo cierto de esta intervención del amiguísimo de Trump es que los hombres desde siempre han intentado y quieren controlar nuestros cuerpos, ¿no? O sea, el mundo político y global se ha manejado a través de eso. En este caso específico dice como, volvemos a ganar, les volvemos a prohibir el aborto, que es cierto porque fue Trump quien se encargó de poner mayoría conservadora para que se cayera Roe versus Wade, pero realmente esto lo que hace es que las mujeres que tienen dinero se desplacen a otros estados, las que no se vean mucho más en peligro, pero las mujeres seguimos abortando y seguimos tomando decisiones sobre nuestra vida, solo que a costa de mayor peligro y muchas mayores condiciones de insalubridad. Bueno, ustedes saben, lo absurdo es creer que mientras haya prohibición, las mujeres vamos a dejar de abortar. Creo que esa noción de querer controlar siempre nuestros cuerpos nos ha hecho también como normalizar que un presidente que tiene confirmado una violación, un abuso, que además en su gabinete está Matt Gaetz, un hombre que está investigado por tráfico sexual y que además tiene a Marco Rubio, que es secretario de Estado y que también tiene denuncias de abuso y que es famoso por no creer ni en las vacunas ni en los matrimonios igualitarios, siguen tomando posiciones de poder, ¿no? O sea, ya nos estamos dando cuenta que los hombres pueden ser abusadores, puede estar controlado y van a seguir escalando en esto. Eso no quiere decir que no exista absolutamente nada que pueda frenar a personas como Trump o a personas como este tipo. En las elecciones también pasó algo muy importante y que yo siento que vale la pena recalcar, y es que al menos 5 estados blindaron el aborto en la Constitución. Aunque a los hombres ha habido una tendencia que los hombres los ha radicalizado hacia la derecha, ese tipo de cosas a las mujeres las ha radicalizado hacia la izquierda. Esto quiere decir movimientos sociales, que las mujeres sigan, digamos, luchando por las cosas que están pasando, y además es un ejemplo y un reflejo clarísimo de que no estamos, aunque no estemos seguras, igual sí podemos seguir en la lucha. Además de eso, me parece muy curioso algo que yo quiero decir y que no quiero como dejar pasar, es que el tipo asegura que no, que nunca va a haber una mujer presidente. Listo, en Estados Unidos no ha habido una mujer presidente, pero en el resto del mundo existen mujeres presidentes desde hace muchísimo tiempo. O sea, esto no es como que algo que no se pueda cambiar, también es que toca que respire un poquito el parcero, porque, o sea, no. El parcero le tiene que bajar 2 rayitas a su discurso, porque es real que hay mujeres presidentas, aunque
nosotras no queremos que cierta mujer llegue a ser presidenta, pero no me voy a desviar porque en la píldora le he dedicado mucho tiempo a eso. ¿Cuál es el problema de esta declaración, aparte de lo que ya hemos mencionado aquí? Más allá de todo este tema pro aborto, el asunto es que esta idea de que el cuerpo de las mujeres le pertenece a los hombres está en la génesis de todas las violencias, porque la idea de que el cuerpo de una mujer es propiedad de un hombre es lo que hace que se perpetúen muchísimas violencias. El feminicidio tiene que ver con esta idea de que si no eres mía, no eres de nadie y puedo disponer de tu vida, de tu cuerpo. Claro, sobre todo porque este año hay una emergencia por feminicidios y desapariciones, así que es más que pertinente que hablemos del tema. En términos de números y de feminicidios estamos muy graves. En lo que va del año, según el Observatorio de Feminicidios de Colombia, van 671 hasta septiembre. Entonces, si nos ponemos a comparar, en el 2023, que también estábamos muy alarmadas, fueron 525. Entonces, sobrepasamos primero la cifra por mucho, ni siquiera hemos terminado el año, entonces puede casi que, ojalá no pase, duplicarse eso. Y ojo, que tengamos en cuenta que los últimos meses del año suele ser aún más violento por la presencia del alcohol en diciembre, octubre, bueno, en las fiestas en general. El primer trimestre hubo al menos 50.374 casos de violencia contra la mujer y de violencia sexual hubo al menos 13.095 casos. Esto es un montón. Me parece muy complicado que no se hayan tomado medidas inmediatas, que el gobierno realmente no haya respondido de manera efectiva a esto, pero vamos a irlo desglosando. Es bastante curioso porque las mujeres están en una emergencia, pero el ministerio que se supone que se encarga del tema no hace nada. Es decir, tenemos un ministerio de la igualdad que se supone que se encarga de este tipo de temas y que se muestra sensible en las redes sociales y hablan un montón sobre lo difícil que es tener este tipo de cifras. Sin embargo, no hay absolutamente nada que hayan hecho para poder prevenirlo o salvaguardar a las mujeres. Solamente es una postura de redes por ahora. Además, se reveló hace muy poco, que este ministerio solamente ha ejecutado 2.4 del presupuesto que se les dio para este año. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la gente? ¿Y dónde quedamos las mujeres? Yo quisiera también traer a colación la evaluación de cómo se han comportado los medios en el cubrimiento de feminicidios este año, porque basta con leer, por ejemplo, los titulares del feminicidio de Stephanie Barranco, que fue esta mujer que fue asesinada en el Centro Comercial Santa Fe. Uno lee los titulares y siguen hablando de una manera muy amarillista. Tengo aquí de rapidez: ella sentía desde el martes que le iban a matar. Mensajes de la víctima de feminicidio. Fue un acto de cobardía y crueldad. La manera en que los medios hablan del tema creo que sigue siendo perjudicial para la conversación. ¿Ustedes qué opinan de cómo se cubrió el feminicidio este año en los medios? Pero antes, si les gusta este video y quieren apoyar a La Píldora, suscríbanse y activen la campanita. Y si quieren ayudarme todavía más, elijan aquí abajo la donación que quieren hacer. Así puedo dedicarle mucho más tiempo al canal. Ahora sí, sigamos con el video. Algo que hemos avanzado es reconocer el feminicidio como un delito que representa una serie de acciones. Estamos reconociendo que no es por pasión, pero aún en temas de lenguaje y de cómo se expone la víctima hay muchísimos desafíos. Para hablar y para cubrir un feminicidio no es necesario decir cuánto tiempo llevaba con él, si fue por cachos o no, cómo iba vestida, cómo era la personalidad. Eso solo alimenta el morbo y no crea como la preocupación de cada cosa que se está viviendo en Colombia. Algo que no tenemos muy en cuenta y que creo que es muy diciente es que la mayoría de mujeres que son víctimas de feminicidios ya habían tenido denuncias previas por violencia intrafamiliar, por violencia psicológica, por algún tipo de abuso y no se le atendió. Incluso en estos casos, tanto el que vimos que dice como ejemplo, ella ya había pedido una protección de parte del Estado y también nos hace prender alarmas de lo corto que están reaccionando, de que el feminicidio sí suele ser el último paso, pero se establecen muchas formas de violencia previas. También cómo lo toman los gobernantes. Por ejemplo, no vamos a olvidar nunca la manera en la que, por ejemplo, Claudia López habló precisamente de uno de estos feminicidios que también ocurrió en un centro comercial. Ella dijo sí, ella ya había pedido algún tipo de ayuda, algún tipo como de resguardo, y se le dio, pero ella no quiso ir, como de alguna u otra manera culpándola. Entonces la narrativa es muy difícil de dar cuando la gente no entiende que la culpa no es de la víctima y que va un poquito más allá de lo que pasó al final, porque como bien lo dijo Laura, el feminicidio es, claro, la última parte y la más extrema de la violencia machista, pero para que esto se dé tiene que haber
muchísimas otras muestras antes de machismo y de violencia para que se pueda dar. Esto no es un caso ni aislado, ni está pasando todos los días y como le dijo Laura, cada 2 feminicidios al menos al día, lo cual es horrible. Y entonces ahí es donde quiero entrar en la segunda frase viral de este año, y es este de no todos los hombres. Tuvo como un rush de visibilidad en torno al caso de violación de Dominique Pelicot, un buen hombre de familia que, teniendo 70 y punta de años y un matrimonio como de 30 años, decidió que no había ningún problema en drogar a su mujer e invitar a desconocidos a violarla en la casa mientras ella estaba sedada. Estamos hablando de un hombre absolutamente funcional, con una vida organizada, con hijos, que hace como una de las canalladas más inesperadas y que aparte llamó hasta más o menos 80 hombres que accedieron a hacer esto. Y dentro de los que llamó hubo muchos que dijeron que no, pero no lo denunciaron. Entonces ahí es donde se pone muy complicado esto de no todos los hombres. Creo que primero empezando por la cultura de la violación tiene algo muy estrecho con la industria pornográfica. Creo que es hora de que todas nos problematicemos este consumo y que los hombres lo hagan porque claro, uno se pone a hacer un análisis y los videos con más vistas en Pornhub y estas plataformas tienen como título violo a mi madrastra, mi hermanastra accede a tener sexo. Empiezan como todo esto que es como una relación congénita que muchos hombres lo ven. Y vamos a ver cómo grabó el esposo de Giselle Pelicot, también era de la misma manera, ¿no? Como mi esposa dormida se deja violar. Hay como relaciones muy estrechas en cómo los hombres que consumen esto de manera enfermiza son capaces de violar. Que también está muy relacionado, que no lo hemos tocado, es las niñas en Colombia, las niñas y los niños están expuestos de manera muy preocupantes a abusos sexuales porque no son violaciones y de hecho según el ICBF el 85% de los abusadores de niñas y niños en el país son familiares. Entonces creo que por un lado está como toda esta cultura que hemos normalizado en tener fantasías enfermizas, en donde detrás de esta industria pornográfica también hay trata de personas, hay violencia y no es normal que tú estés consumiendo esto. De hecho, también este año pasó el feminicidio de esta estudiante de medicina en la India. Y después hicimos una investigación en Jacarandas y cuando salen estas noticias a nosotras nos aterra, ¿no? ¿Qué pasa con los porneros? ¿Qué pasa con los puteros? Que inmediatamente sacan esta noticia, lo primero que buscan en las plataformas de pornografía son sus nombres. Esto es asqueroso. De hecho, una de las problemáticas que es de hecho muy nueva y que también hemos abordado un montón en Jacarandas es la violencia digital. Cuando tú puedes crear imágenes sobre mujeres o lo que sea, puedes literalmente crear deepfakes, que son las caras de las personas que tú conoces o que tú quieres que aparezcan en una imagen, haciendo cosas que tú quieres que hagan. Entonces, una problemática que ya veíamos venir, que ya sabíamos que iba a pasar, es que los hombres en su mayoría iban a empezar a generar estas imágenes donde hubiera mujeres que ellos quieren ver desnudas haciendo actos sexuales. De hecho, hace unos días cubrimos una noticia donde un tipo en Gran Bretaña que se llama Hugh Nelson se dedicaba a generar estas imágenes para venderlas en sitios de pornografía, imágenes de niños siendo violados, abusados y también golpeados para venderlas en sitios de pornografía. O sea, esto es absurdo, esto es horrible y muchas veces contaban que los consumidores le pedían que hicieran las imágenes con fotos de sus hermanos, de sus hijos y etcétera. O sea, esto es asqueroso, es una cultura de violación increíble que ya no está teniendo ningún tipo de límite y aquí no podía dejarlo pasar. La inteligencia artificial también nos está dejando agarrar, se está llevando la ventaja cuando no hay ningún tipo de ley que lo regule. O sea, me parece que en serio la pornografía es algo que debemos empezar como abiertamente a problematizar por la violencia que perpetúa y creo personalmente, no desde Jacarandas, que como todo consumo de pornografía y la no problematización de esta industria perpetúa la cultura de la violación. Todo lo que ustedes acaban de mencionar hablan de un asunto demasiado grande, demasiado sistemático, que involucra demasiada gente como para decir que con decir no todos los hombres queda arreglado, porque es que el tema es que listo, no todos los hombres están violando, pero muchos hombres están consumiendo imágenes de violación, muchos hombres están compartiendo imágenes de violación, celebrando esto, y sobre todo muchos hombres se quedaron callados ante el caso Pelicot. Hemos salido todas las mujeres a estremecernos públicamente por esto, pero los hombres no están estremecidos. Entonces, aunque Giselle Pelicot ha dicho que la vergüenza cambia de lugar, los hombres no se están avergonzando, no se están avergonzando lo suficiente de que esto suceda, mientras que nosotras sí estamos absorbiendo el miedo. Nosotras tenemos que vivir con el miedo a que un familiar,
familiar normal, un jefe normal, una persona en el Transmilenio que parece ser normal, resulte ser un violador. Cualquiera puede convertirse en violador. Es lo que nosotras absorbemos como información, es con lo que nosotras tenemos que vivir diariamente, 24/7. La posibilidad está ahí todo el tiempo. Y eso es lo que creo que no terminan de entender los hombres que dicen, no todos los hombres. Es como, yo diría, no todos los hombres se están comprometiendo con esta lucha. Yo le doy la vuelta así. No todos los hombres se están avergonzando como deberían avergonzarse porque esto siga pasando de una manera tan extrema. Algo que podemos dejar atrás es como el concepto de los violadores y feminicidas como monstruos. Creo que hace 2 años era un poco más inimaginable y siempre hasta mi mamá escuchaba reaccionando como, es que están enfermos, ¿cómo se les ocurre hacer eso? Y una lucha que nos venimos dando las feministas y que creo que cada vez las noticias lo demuestran y que lo demuestra el caso de Giselle, que eran ingenieros, eran jardineros, eran profesores, era gente que te atendía en un subway de los 70 violadores, es que son personas normales. Es una sociedad enfermiza que no los educa, es una sociedad que precisamente sexualiza cada parte de la mujer, pero siento un avance como en los años que venimos como dando toda esta retahíla que ya estamos entendiendo que los violadores, feminicidas y abusadores no están enfermos, no son monstruos y que puede ser el vecino el que nos trae el rapping, nuestros amigos, y eso hace como una concientización, un cuidado colectivo y gravedad colectiva como mucho más fuerte, diría yo. Vamos a hablar de un último aspecto que es los funcionarios que están en el gobierno y son denunciados o están investigados y aún así siguen en sus cargos o producen unas reacciones que no nos parecen que sean suficientes como para decir que le estamos metiendo el hombro a este trabajo de luchar contra la violencia contra la mujer. Total, yo creo que esa ha sido, vamos a cerrar como con la esperanza porque sí hubo cambios en el país y en el gobierno que podemos celebrar, pero también ha sido un poco el baño de agua fría que nos ha dado Petro, que nos ha dado Francia y que nos ha dado como todo el gobierno este año. Entonces empezamos, yo sé que no tiene que ver directamente con Petro, pero Lorduy me parece un tema sorprendente. Un hombre que precisamente se dice y la familia reclama que fue un feminicida en los 90, solo los hemos visto todos estos años teniendo cargos de poder hasta el CNI. Entonces pasa como si nada. Bueno, igual quiero hacer una aclaración y es que no era un feminicida, sino que es un feminicida. También vemos cómo premia cada rato a Holman Morris, que no es solo una denuncia de violencia intrafamiliar y de abuso contra su ex esposa, sino también acoso laboral y mujeres que se han parado y han exigido que lo cambien de este cargo y no pasa nada. También pasa con Benedetti y podemos tener como varios cargos, el más reciente precisamente el de la SAE, que afortunadamente ya salió de su caso, pero entonces es como una reacción, como que el gobierno no se piensa en que no es normal en un gobierno del cambio, en un gobierno donde prioriza a las mujeres poner en cargos de poder hombres que tienen denuncias de abuso, denuncias de acoso, denuncias de violación y simplemente los van premiando. Es una normalización, es como ya hace parte inherente de algunos hombres ser o violadores o feminicidas, en general unos tipos maltratadores de mujeres. Eso es como una normalidad, eso es algo que tienen los tipos y que bueno, listo, eso no es tan importante o no es algo que tengamos que tener en cuenta como para poder evaluarlos. Entonces a las mujeres, por ejemplo, a las mujeres se nos analiza con lupa, por defenderla claramente, pero digamos que Francia Márquez cuando en la campaña todo el mundo tenía los ojos puestos en ella y todo lo que ella medio decía o dejaba de decir era un titular en las noticias, ¿sí? Pero cuando ya estamos hablando de hombres, bueno, ahí ya podemos ser un poquito más permisivos, ellos ya pueden tenerlos porque es que son hombres talentosos, son hombres que saben cosas, son hombres técnicos que están aquí para hacer el bien y para ayudar al país, pero pues bueno, si tienen una que otra denuncia por algún tipo de violencia, no es tan importante. Entonces es una normalización constante de la violencia que yo creo que incluso más que premiarlos es simplemente que no les importa, simplemente no es algo que ellos tengan en cuenta o que sea algo que ellos digan vamos a tener en cuenta para poder elegirlos. No, esto no hace parte y yo creo que es importante que desde los procesos de selección en todas partes, en las maneras hasta en las que nosotros tenemos amigos, veamos cuál es el historial de los tipos con la violencia, porque entonces puede que no nos vayamos tan grandes con los funcionarios públicos, porque ellos son simplemente un reflejo de la sociedad en general. Todas tenemos a una persona que ha denunciado algún tipo de nuestro nicho, de nuestro círculo social, y hay gente y hay hombres que se quedan callados, que no, pero es que él es un buen amigo, él es una persona muy inteligente. Entonces yo creo que es ese tipo de cosas las que a mí me parecen completamente absurdas. De acuerdo, Gaby, total. Y de hecho, quiero
ponerle moñito a este otro momento con un videíto que quise montar con momentos de violencia política contra las mujeres, porque es un tipo de violencia que es inadmisible teniendo en cuenta que quienes la ejercen son personas que están en el gobierno. Las periodistas del poder, las muñecas de la mafia. Gustavo Petro no debió permitirse hacer esa declaración y esa declaración es realmente grave y debería tenerla como en una reflexión así tatuada en la frente, porque de alguna manera Gustavo Petro está trabajando con las mujeres periodistas, con todas las mujeres periodistas. Esto es importante porque se tomó esa declaración como algo que iba dirigido a solo una persona y incluso si fuera dirigido solo a una persona, esa no es la manera en que se debe dirigir a ninguna mujer. Esa no es la manera en que debe tener un debate serio con ninguna mujer, sea mujer periodista, sea mujer política, con ninguna mujer con la que tenga que interactuar. Nadie puede interactuar de esa manera, mucho menos el presidente, porque cuando el presidente hace eso, abre la puerta para que mucha más gente lo haga. No evita que nosotros defendamos a los militares que están haciendo. Usted, senadora María José Pizarro y el senador Alexander López, los que se están oponiendo, no, se están oponiendo la reforma política por la participación política de la Colombia. Repostea un hashtag que dice concretamente, que dice @Pizarro Malagón, se la hundieron. Pues ustedes se imaginarán la cantidad de mensajes que vienen después. Uy, no se la come uno ni jugando parques. Mis respetos para el que se lo hunda a esa HP, pero toitico, hasta la empuñadura. Eso es violencia política pura y dura, que también es violencia laboral, y que tiene el agravante de que luego JP fue nombrado presidente de la Comisión de Ética del Senado. O sea, es como decirnos, no nos importa que esté pasando esto, porque aparte nombramos a este ser como el que maneja el tema de ética en el Senado. Es gravísimo. Y en contraste con esto, que esta reforma laboral le quedó grande. Y ahora no salga que hay violencia de género ni que la estamos atacando. La pregunta es por qué afirmaciones como le quedó grande un proyecto de ley nunca se lo dicen a un congresista hombre. Es que ahí está la diferencia. ¿Por qué con las mujeres y en especial en este caso con Mafe Carrascal se ha desatado tanta violencia? Y quiero que quede la constancia pública de que usted es un irrespetuoso, porque este es mi lugar de trabajo. Y así como yo lucho por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras, también voy a luchar por los míos. Y usted como colega no me puede acosar de esa manera. Eso se llama acoso laboral. Yo estoy segura que ellas están llevando una pelea mucho más dura que la que llevan los hombres que están en el cargo, y me parece muy valioso que saquen la voz. No es fácil hacer este tipo de cosas. Algo que me gusta mucho fue esa intervención de Jennifer Pedraza, donde se sale, eso es tener como mucha valentía de por sí. Moderado por usted, magistrado Lorduy, quien fue denunciado presuntamente por haber cometido un feminicidio. Yo sé que usted es un hombre muy poderoso, pero le voy a responder la pregunta. Para mí, estar en política como mujer feminista ha implicado momentos como este, que no son fáciles para mí, pero son momentos en los que yo decido ponerme del lado de las víctimas y de las mujeres que han denunciado. Y tengo que decir que cuando usted se subió a la tarima, me pasó un escalofrío, porque sencillamente me parece una hipocresía absoluta. Y agradeciéndole al Consejo Nacional Electoral, yo no quiero seguir haciendo parte de este foro. Y a mí me llama la atención, solo una cosita, ¿por qué no veo a Paloma Valencia o a María Fernanda Cabal pidiendo respeto? ¿Por qué? ¿No las irrespetan? Yo no creo. Son mujeres y tienen que estar codeándose también las cosas. ¿Por qué no dicen nada? ¿Qué pasa ahí? Me gustaría de pronto traer a Paloma a la píldora para preguntarle eso, pero bueno, me desvío otra vez. ¿Algo para cerrar? Bueno, yo creo que para cerrar cada una puede decir como algo bueno que sí vemos este año que pasó en Colombia y celebrar los pequeños avances. Por nuestro lado, liberaron a Virgelina. Virgelina es una mujer y madre cabeza de familia que defendiéndose de su violentador, de su violador, lo mata. A comienzos de los 2000 ella cumple una condena, tiene un abogado, sale en libertad, era muy joven, tenía 19 años y vuelve a hacer la vida con sus hijos, y en el 2022, sin debido proceso y sin nada, un patrullero, un policía le dice que no, que tiene que arrestarla porque no cumplió su condena. Hubo una segunda instancia y la condenan a 28 años y 9 meses por un delito que ya había cumplido, donde ella no tenía ni idea de nada porque no la notificaron, y empieza a vivir una serie de violencias incomunicada con sus hijos,
con las injusticias tantos años después. Este caso lo toma Temblores para litigar con la Corte Constitucional. Jacarandas apoya en el tema de comunicaciones, hubo una recolección de firmas y sorprendentemente la semana pasada la Corte Constitucional sacó una sentencia en donde acepta cosas muy importantes. Primero, que violaron el debido proceso y que en todo el proceso judicial no hubo un enfoque de género, que los jueces no tuvieron en cuenta que ella es una víctima de violencia sexual, que se estuvo defendiendo, que no tuvo oportunidad de una legítima defensa legal, que tampoco se le notificó. Entonces, que la Corte Constitucional diga como los jueces y las instituciones y las instancias tienen que reconocer un enfoque de género, reconocer a las mujeres como víctimas de violencia sexual, me parece sumamente esperanzador. Yo creo que también siguiendo con esta línea, es muy interesante también, la semana pasada nos enteramos que el matrimonio infantil fue abolido en Colombia, algo que éramos de los únicos países en Latinoamérica junto con Argentina en tenerlo completamente legal, o bueno, prácticamente como que en ese vacío de que no era prohibido. Ahora las niñas ya no pueden ser esposas porque las niñas no deben ser esposas, antes era completamente normalizado, niñas de 15, 16 años con tipos incluso mayores o incluso de su misma edad, que eso tampoco tiene por qué siendo esposas, lo cual no debe ser así. Las niñas en este país tienen el derecho a poder vivir una vida que ellas decidan, una vida libre, una vida en la que puedan estudiar, en la que puedan seguir adelante. Entonces es increíble que ahora ya seamos y hagamos parte de esos países que no permiten el matrimonio infantil. Queda mucho por hacer, claramente este tipo de cosas son culturales, pero este es un punto de partida importantísimo, porque lo que queremos, o lo que yo creo que queremos con este tipo de leyes, no es solamente que no se pueda hacer y ya, sino que desde el imaginario de la gente, en cada casa, en cada familia, sea completamente inconcebible que una niña sea una esposa. Sí, y para cerrar, yo quiero traer a colación que se está moviendo un proyecto de ley que busca prohibir la mutilación genital femenina en Colombia, que es una práctica que tenemos acá todavía y que abre una puerta a una discusión muy interesante pues con las comunidades indígenas, sobre todo que la practican. Es un proceso de largo aliento porque, como les digo, tiene una conversación cultural de por medio, pero es muy valioso que ya se hayan unido congresistas de varios partidos para llevar a cabo esta iniciativa legislativa, porque esta es una forma de violencia muy fuerte contra las mujeres, porque les altera completamente su vida sexual adulta, no cuenta con el consentimiento, porque muchas de estas mutilaciones se hacen cuando son niñas o incluso bebés, entonces pasa por encima de muchos derechos de la mujer, y aquí pone en crisis un poco las conversaciones desde lo cultural a nivel de comunidades indígenas, pero me parece súper valioso que exista. Y aparte me llama mucho la atención porque uno casi no piensa en esto, ¿no? La mutilación genital es como algo que ha sucedido por mucho tiempo y no lo hablamos tanto, pero es otra de las violencias que vivimos aquí en Colombia, que como hemos visto son muy variadas, son muy intensas y necesitan que sigamos metiéndole el hombro intensamente. Sí, yo creo que la última invitación es que precisamente les hemos dado muchas razones para salir el 25N, entonces las esperamos mañana lunes 25 de noviembre, si están acá en Bogotá, en la marcha de Somos un Rostro Colectivo a las 3 de la tarde frente a la Fiscalía General de la Nación. Habrá 3 estaciones muy importantes: memoria, libertad, presentaciones. Entonces creo que también es una fecha muy importante tanto para escuchar a los familiares de víctimas de feminicidios como para crear como una concientización de las violencias que nos sacaron. Si están en otra ciudad de Colombia, pueden revisar las redes de Jacarandas, en donde ya publicamos las distintas marchas y actividades en todo el país. Entonces anímense a salir con sus mamás, sus abuelas y sus amigas. Que sea un día para reflexionar, que sea un día para pensar cosas importantes, que sea un día para recordar todo lo que ha pasado, todo lo que hemos ganado también, porque hay muchas violencias que nosotras no estamos sufriendo porque hubo otras mujeres que se dieron la pela para que no las sufriéramos. También, si quieren seguir teniendo información al respecto y también como indignándose, pero a la vez también teniendo esperanzas, todo ese tipo de noticias de las que hablamos y las que tenemos esta información las publicamos en todas nuestras redes sociales con @somosjacarandas, y también pueden escribirnos a nuestra línea Jacarandas, que está también disponible en nuestras redes sociales. Y bueno, esa fue la píldora de hoy. Muchas gracias por ver el video hasta este punto. Muchas gracias por ponerle atención a todos los temas que tratamos hoy. Son todos muy importantes. Marchen si pueden ir a marchar. Si quieren apoyar el canal, acuérdense que pueden suscribirse, activar la campanita. Busquen a Jacarandas también en las redes de ellas. En Instagram Somos Jacarandas. Yo soy @carolanfiro en Instagram. En X soy @carolanfiro también. Y ahí estén pendientes porque les voy a contar de los próximos en vivos que haga o si viene próxima editorial. Muchas gracias por ver el video hasta aquí. Chao. Chao. Adiós. Ahora
¿Hablamos más despacio? Apaguemos 2 micrófonos. Ok. Ahora sí, Pina. O la otra es toda sin micrófono. Es que se escuchó el carro atrás. Justamente esta era la versión fácil, ¿no? Ah, sí. Listo. Qué bueno. Vamos, la 40 es la vencida. 3, 2, 1.